público. Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Convivencia y diversidad. Proponer a las y a los adolescentes que escuchen y analicen testimonios, situaciones y entrevistas para distinguir qué es la inclusión en la sociedad, las acciones que favorecen la convivencia democrática y el respeto a las diferencias. ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado, los cuales les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, tanto en sus casas como entre sus compañeros. Por lo que les invitamos a compartir la información para tener nuevas experiencias de vida. Hoy les vamos a proponer que revisemos un tema que nos interesa a todas y a todos: convivencia y diversidad. En esta actividad proponemos comenzar con la siguiente reflexión. ¿Se han preguntado alguna vez qué nos hace diferente de otras personas? Sí, hablamos de esas diferencias muy particulares que cada uno tiene, como nuestra forma de ser, de pensar, nuestras creencias o hasta las actitudes y necesidades que cada quien requiere para vivir en la sociedad. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video? ¿Qué es inclusión? ¿En qué se distingue de la exclusión? ¿Cómo se practica? ¿Cómo afecta a nuestra comunidad? Hola, Fernanda. Hola, vecina. ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor, es que no hay rampa. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. La participación de las y los adolescentes en la resolución de problemas que afectan el entorno de sus comunidades es posible y necesaria para la construcción de un mundo mejor. Este es un ejemplo de ello. Año 2013. México. Estudiantes de la Secundaria Técnica 120 realizaron propuestas para enfrentar los retos del cambio climático y ofrecer alternativas de desarrollo con prácticas sustentables en sus planteles. Y ganaron el concurso internacional Science Future Energy Prize, organizado por el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Los alumnos de esta escuela participaron con una propuesta de carácter integral que incluía la captación y uso de agua de lluvia. Aprovechando los recursos de su propia comunidad, las y los alumnos propusieron también generar energía eléctrica con la luz del sol y usar el excremento de los animales de la localidad para producir biogás. El interés de estos adolescentes por participar en los problemas de su comunidad le dio a la Secundaria Técnica 120 el título de la escuela más sustentable de América y un premio internacional de $100,000 con los que generan energía eléctrica con luz solar, así como la producción de gas metano. Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacita. Gracias. En nuestro país hay más de 7.1 millones de personas que padecen alguna discapacidad, las cuales representan el 6% de la población. Este grupo sufre discriminación y falta de oportunidades para su desarrollo integral. También hay otros grupos sociales que sufren estigmatizaciones debido a su género, edad, raza, religión,
cultura, nivel económico, preferencia sexual e incluso hay quienes son discriminados por ser extranjeros. Los migrantes son un grupo vulnerable por situaciones de desigualdad entre ciudadanos nacionales y extranjeros ante las leyes. La legislación en conjunto se ha modificado y sigue haciéndolo para evitar que estas diferencias físicas, culturales y de cualquier otra índole impidan que las personas alcancen el cumplimiento de sus derechos. En todos los niveles de gobierno se generan políticas públicas que promueven la equidad, entendida como dar a cada uno lo que necesita. Así, las políticas de equidad sirven para alcanzar la igualdad. Todos necesitamos lo mismo: tener acceso a educación, vivienda y trabajo, pertenecer a una familia o contar con amistades, recibir diversos servicios como atención médica, participar en actividades recreativas, deportivas, culturales y sociales, y en general vivir en comunidad y con una buena calidad de vida, como cualquier ciudadano. ¿Quieres que te ayude? No, muchas gracias. Si hay rampa, puedo hacerlo sola. Las leyes contribuyen a incluir a cualquier individuo en todas las actividades cotidianas. Sin embargo, la ignorancia, el miedo y la indiferencia han generado una actitud de exclusión que se traduce en marginación o rechazo, la cual ha alimentado durante siglos la segregación, anulando en algunos casos o disminuyendo en otros las oportunidades de un importante número de personas para integrarse a la sociedad, con lo que se pierden la inteligencia, las habilidades, las fortalezas y las aptitudes que tienen y pueden aportar. No son las leyes las que generan una comunidad incluyente, sino la conciencia y la sensibilización a la diferencia, acompañada de un sentido de justicia y comprensión en las personas. Estos elementos nos acercan a construir una sociedad más democrática, basada en el derecho, la libertad y la equidad, en la que todos sean capaces de tomar decisiones de forma autónoma, independiente e incluyente, que aceptan a sus miembros con la dignidad y el respeto que se merecen, y que además reconocen que la diversidad es el fundamento de la convivencia humana. ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para que haya inclusión en tu entorno? Sin duda, respetar las diferencias físicas y culturales hace que todas las personas puedan ejercer sus derechos y sean incluidas en todos los espacios de la sociedad. ¿Se dieron cuenta que tenemos una interesante pregunta que responder sobre las acciones que se pueden llevar a cabo para que haya inclusión en nuestro entorno? Es verdad, podemos contribuir para lograr una sociedad incluyente en donde se respete la dignidad y no se niegue a nadie las oportunidades para aprender y desarrollarse todos los días. Vivir en comunidad es estar conscientes de que la exclusión, la discriminación y los prejuicios no permiten el ejercicio de los derechos humanos. Los invitamos a ver juntos el siguiente video para identificar qué se puede hacer para lograr una cultura que nos incluya a todos. Bonnie, ¿cómo le fue a tu equipo en la exposición de ayer? Bien, nos pusieron 10. Fue de mucha ayuda que Natalia estuviera en nuestro equipo. Felicidades, hija. Natalia es la niña que se integró al grupo. ¿Ya ha iniciado el ciclo escolar? Sí, ella. Al principio le costó trabajo adaptarse a la escuela, pero pronto nos volvimos amigas e hicimos buen equipo junto con Fernanda, Diego y Pedro, que también es de nuevo ingreso. ¿Y qué tema les tocó exponer? Acerca de cómo la falta de inclusión afecta a la convivencia democrática. ¡Qué bien! Bueno, en la casa me sigues platicando, ¿sale? Está muy interesante. El espacio familiar es el primer lugar donde aprendemos a relacionarnos con otras personas. El respeto, la aceptación y la inclusión que manifestamos con aquellos que son diferentes de nosotros es resultado de la forma como nos educaron en casa y lo que hemos aprendido en la escuela y al convivir con los demás. Para una sana convivencia democrática en sociedad, son esenciales el diálogo, la escucha activa y las actitudes de respeto y solidaridad entre los individuos que la integran. La lucha ciudadana por la integración de todas las personas a la vida democrática
mediante el respeto a sus derechos humanos, favorece la construcción de comunidades inclusivas y el fortalecimiento de la sociedad. El ideal de muchas sociedades es lograr un trato igualitario para quienes las conforman, considerando a quienes tienen necesidades particulares, identificándolas y atendiéndolas. Es importante reconocer que no nacemos sabiendo convivir con otros, sino que debemos aprenderlo. Hija, ¿puedes enseñarme la presentación que hicieron? Claro. Hablamos sobre la importancia de tener una sociedad consciente de que es necesaria la inclusión y de generar o aportar acciones que contribuyan a la inclusión, además de la educación. Y la sensibilización mediante la convivencia con personas en condiciones particulares. Y presentamos casos de inclusión, mira. Un ejemplo son las empresas que contratan a personas con discapacidad, en cuyo caso les dan la oportunidad de trabajar para cubrir sus necesidades y con ello favorecen una sociedad incluyente. El segundo caso también es de empresas, pero que promueven el empleo para personas adultas mayores que tienen necesidad o ganas de trabajar, pero a quienes por su edad se les niega un trabajo en muchos casos. Y por último, hablamos de una campaña que presentó UNICEF en Chile que dice: no pierdas la oportunidad de aceptar a alguien distinto. No pierdas la oportunidad de que te cambie la vida. Es sobre un nuevo chico que llega a la escuela y ¡es un marciano! Imagínate la que se arma. Primero no lo quieren, pero cuando lo conocen mejor y descubren sus poderes, todos lo aprecian. ¡Excelente trabajo! Sí. Hay gente que considera difícil convivir con personas distintas, pero resulta fácil hacerlo cuando pensamos que tienen las mismas necesidades y derechos que cualquiera, pero que de forma particular les cuesta trabajo verse involucradas en actividades cotidianas. Ya terminé la tarea. Quedé de verme con Fernanda y Natalia en el parque. Sí puedo ir, ¿verdad? Bueno, está bien, ve. ¡Súper! ¿Qué haces para vivir en una sociedad más incluyente? Como hemos visto, en nuestra familia aprendemos a convivir y a relacionarnos con los demás. En su trato, nuestros padres, familiares y abuelos nos transmiten valores, por lo que aprendemos de ellos las primeras normas de convivencia. Así es, también en la escuela nos relacionamos con jóvenes que, como nosotros, son iguales en muchos aspectos, pero que también tienen diferencias que los hacen únicos y especiales. Para conocer más sobre la diversidad y lo que nos distingue a cada cultura y nación, vamos a ver el siguiente video que precisamente nos muestra de qué manera el encuentro entre diferentes culturas es actualmente el gran reto que enfrenta la humanidad. Estoy nervioso, ¿ustedes no? Hacer una videollamada con alguien que no conozco. No sé de qué vamos a hablar. Yo estoy emocionado de hablar con Tayari. Pertenece a una comunidad huichol. Tengo tantas preguntas que hacerle. Quiero saber de sus costumbres, su arte. Le pediré que me enseñe algunas palabras en su lengua. Yo hablaré con Patricia, una alumna de la comunidad española en México. Quiero preguntarle por qué se vino a vivir aquí, si le gusta y qué extraña de España, en qué se parece nuestro país y el suyo. A mí me tocó contactar a Yana. Ella vive en la costa chica de Oaxaca. Espero que hable mucho, porque no tengo ni idea de qué le voy a decir. Tranquilo, Diego, ya encontrarás de qué hablarle. Seguro que tendrá mucho en común. Es hora de hacer las videollamadas. Vayamos. ¿Qué tenemos en común todos los grupos humanos? ¿Qué nos distingue unos de otros? Fenómenos económicos y políticos, como la globalización, promueven el desplazamiento de personas, incluso familias, a países diferentes del suyo, donde encuentran prácticas culturales muy distintas de las propias, lo cual hace que las sociedades contemporáneas sean más complejas y nos obliga a encontrar estrategias para mejorar la convivencia. A lo largo de la historia, la forma como los pueblos se han mezclado es compleja. En muchas ocasiones, ha sido por medio de la fuerza, al someter a otros, extender geográficamente un territorio
tomar posesión de los recursos de otros pueblos o imponer su ideología. La relación, la mezcla y los vínculos que se generan entre culturas se conoce como interculturalidad. Este concepto implica el reconocimiento y respeto de la existencia de culturas diversas. Involucra el encuentro respetuoso entre culturas distintas para su enriquecimiento e incluir a todos en las decisiones y la vida de la comunidad o del grupo. Qué interesante es conocer a personas de otros lugares. Me di cuenta de que tenemos diversas tradiciones porque pertenecemos a grupos culturales diferentes. Tayari me contó de sus costumbres. También hablamos de que en México hay muchos pueblos indígenas. Patricia y yo comentamos que hay tradiciones mexicanas que se parecen a algunas de España. Ayana se siente muy orgullosa de pertenecer a la comunidad afromexicana. También dice que no solo somos mezcla de indígenas y españoles, sino que en nuestras venas corre sangre africana. Las sociedades actuales aún presentan actitudes de discriminación, odio, rechazo, violencia e inequidad. Las migraciones masivas son ejemplo de ello y provocan sentimientos encontrados entre los habitantes del lugar al que llegan. Las relaciones sociales no son sencillas. El conflicto, las diferencias y los antagonismos tienen como base las desigualdades e inequidades sociales entre las personas y los estados. Vivimos en una realidad intercultural. Para lograr una convivencia armónica y una coexistencia pacífica, es necesario entablar negociaciones ante situaciones de conflicto, identificar y combatir actitudes y prácticas que provocan desigualdad, tender puentes de comunicación, así como reconocer la identidad y la diferencia misma para enriquecer a las culturas y respetar los derechos que tenemos todas las personas. ¿Qué aspectos de la interculturalidad reconoces en la vida cotidiana de tu comunidad? ¿Se dieron cuenta que en todos los grupos humanos existen semejanzas y aspectos en común y sin embargo somos completamente diferentes? Además de eso, aprendimos que lo que nos distingue a unos de otros es precisamente la diversidad cultural, la lengua que hablamos, nuestras creencias y hasta la manera en que nos gusta divertirnos. Es muy cierto, debemos reconocer que ser diferentes nos enriquece como habitantes del mundo y nuestro reto es que cada vez existan menos desigualdades que nos hagan distanciarnos y, en casos extremos, negar oportunidades y derechos a quienes son distintos a nosotros. Es una gran tarea, sin duda, pero será muy enriquecedor cuando logremos el reconocimiento y el respeto de todas las culturas sin distinción de sus diferencias. Las relaciones sociales no son sencillas. Sin embargo, si optamos por vivir la interculturalidad, vamos a encontrar nuevas estrategias para mejorar la convivencia y respetar la dignidad de cada grupo con quienes compartimos nuestro bello planeta. ¿Qué te parece si elaboras un cartel con una frase hecha por ti en la que integres lo que más te gustó de este programa? Te invitamos a que lo compartas con tus amigos y tu familia. ¡Hasta la próxima! De código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. La participación de las y los adolescentes en la resolución de problemas que afectan el entorno de sus comunidades es posible y necesaria para la construcción de un mundo mejor. Este es un ejemplo de ello. Año 2013,
México. Estudiantes de la Secundaria Técnica 120 realizaron propuestas para enfrentar los retos del cambio climático y ofrecer alternativas de desarrollo con prácticas sustentables en sus planteles. Y ganaron el concurso internacional Said Future Energy Prize, organizado por el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Los alumnos de esta escuela participaron con una propuesta de carácter integral que incluía la captación y uso de agua de lluvia. Aprovechando los recursos de su propia comunidad, las y los alumnos propusieron también generar energía eléctrica con la luz del sol y usar el excremento de los animales de la localidad para producir biogás. El interés de estos adolescentes por participar en los problemas de su comunidad le dio a la Secundaria Técnica 120 el título de la escuela más sustentable de América y un premio internacional de $100,000 con los que generan energía eléctrica con luz solar, así como la producción de gas metano. Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Desde entonces, millones de especies lo han habitado. De estas, más del 90% están extintas. Si bien la extinción de especies forma parte de un ciclo natural, en los últimos 100 años las tasas de extinción se han acelerado alarmantemente. Estas son algunas especies mexicanas que se encuentran en peligro de extinción. Ajolote, una especie asombrosa, capaz de regenerar casi todo su cuerpo. Actualmente, solo vive en el lago de Xochimilco. Se calcula que existe un individuo por cada 3 kilómetros cuadrados. Vaquita marina. Este cetáceo, el más pequeño y raro del mundo, solo se encuentra en el Golfo de California. Los expertos aseguran que hay menos de 30 individuos. El felino más grande de América, el jaguar, ha perdido el 40% de su distribución en México. Actualmente, se cuentan menos de 5,000. Perrito de la pradera. Su nombre lo debe al sonido que emiten, parecido a un ladrido. Habita zonas semidesérticas mexicanas y se calculan entre 1.5 y 2.5 por hectárea. El lobo gris mexicano, después de considerarse extinto en estado salvaje, ha pasado a ser un animal en peligro de extinción. Actualmente se calculan más de 300 individuos en cautiverio y 9 camadas en el medio natural. A partir del coronavirus el mundo cambió. Y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, a menos que con nuestra tarea podamos mejorar la vida de otras personas, trabajando de manera responsable, dando tiempo, conocimiento y generosidad a aquellos que más lo necesitan. De esto salimos entre todos. Seamos responsables. Quédate en casa. Es un mensaje de Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal. ¿Sabes cómo se propaga el COVID-19? El virus se puede contraer al estar en contacto con una persona infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de gotículas procedentes de la nariz o boca que salen despedidas si la persona infectada tose o exhala. Las gotículas pueden caer en objetos o superficies que rodean al enfermo y contagiar a otras personas del COVID-19 cuando entran en contacto con dichas superficies u objetos y posteriormente se tocan la nariz, ojos o boca. Mantenga su distancia con la persona infectada a más de 1 metro. Clasificación A. Apto para todo público.
Secundaria tercer grado. Artes. Teatro. La improvisación del actor. Las y los adolescentes organizarán de manera intencional la relación de su cuerpo con el espacio y el tiempo a través de ejercicios de improvisación colectiva que involucre a varios personajes, así como un espacio-tiempo ficticios. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Estamos muy contentos de poder dirigirnos nuevamente a ustedes para repasar juntos un tema correspondiente a la asignatura de Artes Teatro de tercer grado de secundaria. Antes de comenzar, queremos recordarles que es muy importante quedarse en casa y seguir todas las recomendaciones de las autoridades para contribuir a un pronto regreso a clases. Sabemos que extrañan la escuela y a sus amigos, pero les pedimos que aprovechen estos días para jugar y aprender, así como para compartir estas experiencias con su familia. Ahora sí, comencemos la sesión. En esta oportunidad veremos cómo organizar de manera intencional la relación del cuerpo con el espacio y el tiempo para generar escenas teatrales que involucren a varios personajes y espacio-tiempo ficticios. Para tratar este tema tendrán que hacer acopio de toda la experiencia que han obtenido en su clase de Artes Teatro y para ello usaremos un recurso muy bello, divertido e interesante que han practicado anteriormente, la improvisación. Pero antes de entrar de lleno en materia, tenemos que comprender que los actores, al tener como principales herramientas de trabajo el cuerpo y la voz, necesitan prepararse físicamente para disponerse a crear personajes, incluso en la improvisación. Por ello, los invitamos a que vean la cápsula Posturas corporales y movimiento. La construcción de un personaje en la clase de teatro se logra a partir de trabajar de manera constante y reflexiva distintos aspectos, como el gesto, la calidad e intensidad de la voz, la postura corporal, los movimientos y las emociones. Para interpretar a un personaje, se requiere hacerlo vivir, por lo que es necesario descubrir, saber o crear todo sobre él. Una buena interpretación involucra un trabajo constante por parte del alumno para definir el movimiento y la expresión de su personaje, además de vestirlo. En el teatro, la postura física del actor le permite expresar los aspectos psicológicos del personaje, que son percibidos por el espectador a través de las acciones que realiza. La palabra es otra fuente de expresión de los estados de ánimo y las emociones. En teatro, la gama de posturas y movimientos que realiza el actor le exige una gran destreza y manejo de su cuerpo. Para lograr un manejo corporal y sus posibilidades expresivas, es importante que el profesor de teatro proponga una serie de ejercicios de acondicionamiento físico para que el estudiante tenga conciencia de cómo mover sus pies, su columna vertebral, sus brazos y su cabeza, es decir, sus distintas articulaciones. De acuerdo con las características del personaje, también se requiere definir su ritmo corporal, que implica aspectos como velocidad, fuerza, intensidad y dirección. Como verás, la postura y el ritmo corporal son muy importantes para la construcción de un personaje. A veces los personajes teatrales no son personas, sino seres fantásticos o míticos, plantas o animales, entre otros. Pero tienen que caracterizarse para ser creíbles, como si formaran parte de nuestra realidad. Para caracterizar e interpretar a un personaje, sea real o fantástico, los estudiantes de la clase de teatro deben desarrollar habilidades físicas, emocionales y vocales. Además, es importante que aprendan a observar constantemente el entorno en que viven, porque ello les provee de acciones, gestos y movimientos que luego pueden recrear en la clase de teatro. Es importante descubrir las diferentes posturas y movimientos de nuestro cuerpo para expresar mejor nuestras ideas, sentimientos y emociones. Con este fin, puedes realizar una gran cantidad de ejercicios de expresión haciendo uso de tu imaginación. Por ejemplo, cazar mariposas con una red. Jugar al detective persiguiendo a alguno de tus compañeros, tratando de que él no se dé cuenta. La postura corporal y los movimientos son muy importantes para que podamos crear un personaje. Sí, para que nuestro personaje sea creíble.
Recuerden entonces que el cuerpo y la voz constituyen herramientas fundamentales para el actor, así que podemos decir que un personaje es el resultado por parte del actor de la organización del cuerpo y de la voz de manera distinta a la cotidiana. A través de los movimientos y los gestos se crean físicamente los personajes. Además, las formas de hablar usando diferentes volúmenes, tonos, velocidades y ritmos también les ayudarán a definir personajes. Podrían partir de imitar cómo se mueven y hablan personas cercanas a su hogar y tratar de imitarlos con mucho respeto. Recuerden que iniciar mediante la experimentación de posturas es indispensable y nunca olviden divertirse mientras están haciendo este tipo de ejercicios. Pues bien, ahora veamos qué es la improvisación teatral en la siguiente cápsula. ¡Disfrútenla! Cuando caiga la noche, cabalgaré con la primera estrella hasta llegar a tus brazos. ¿Qué haces? Improvisando. Yo no sé improvisar. ¿Me enseñas? Todos sabemos improvisar. No tengas miedo. No es nada del otro mundo. Mira. La improvisación es la manera en que respondemos o reaccionamos ante una situación no planeada, sea real o imaginaria. En el teatro, la improvisación es parte de la formación actoral y utilizarla nos permite expresar ideas, sentimientos y reaccionar ante distintas situaciones. Con ella podemos organizar pequeñas escenas de momento, sin mucha planificación, porque se trata de ir construyendo en el instante sin el apoyo de un texto. Se pueden realizar improvisaciones sobre cualquier tema y con la duración que queramos. ¡Qué interesante! ¿En verdad se puede improvisar sobre lo que queramos? ¡Claro! Los temas son infinitos. Solo debemos tener presente que los personajes tienen que realizar acciones motivadas por una circunstancia o un conflicto. La improvisación es de gran utilidad, porque en el mundo real no sabemos qué nos van a decir ni qué vamos a contestar. No hay un guión escrito de nuestras vidas. Algunos consejos para practicarla son: estar atentos a lo que pasa y a lo que dicen los otros para poder continuar la historia. También se puede leer una situación y luego recrearla como cada quien la imagine. Concéntrate en el objetivo de la improvisación y sigue las reglas. No anticipar, no ignorar nada, dejarse provocar, respetar lo que dicen los otros, ceñirse al tiempo que se establece y cambiar de compañeros para crear otros vínculos y formas de comunicación. Hay distintos objetivos en la improvisación. Uno de ellos es perfeccionar el comportamiento emocional de los personajes en el escenario, haciendo uso de las experiencias y las emociones propias del actor. La improvisación también te ayudará a desarrollar la espontaneidad que deberá ser transmitida al espectador. Además, aprenderás a relacionarte con otros en circunstancias no planeadas y a tomar decisiones que te permitan desarrollar una situación. Son muchas las ventajas de practicar la improvisación. Ayuda a eliminar la mecanización de la actuación, permite desarrollar ciertas habilidades actorales, promueve la creatividad, facilita la confianza en sí mismo y desarrolla la coordinación psicomotriz. Favorece el trabajo del actor para explorar individual o grupalmente una escena, un personaje, un conflicto o una situación teatral. Ayuda a la concentración y a trabajar en el espacio de representación. Además, no solo en el teatro se utiliza la improvisación. También se practica en la danza y en la música. La improvisación puede desarrollarse en cualquier lugar, el salón de clases, el patio de la escuela o un escenario. Recordemos que en el teatro concebimos dos tipos de espacio, el real o escénico y el dramático. El primero se refiere al espacio físico en el cual los actores desarrollan sus acciones, mientras que el dramático es el espacio imaginario que va de la obra de teatro al espectador. Ahora ya poseen los elementos para desarrollar una improvisación. Además de divertirse, les ayudará a mejorar su capacidad expresiva. La improvisación es una serie de ejercicios que ayuda a los actores a ser más naturales y verosímiles sobre la escena teatral o en películas y programas de televisión. Además, la improvisación permite organizar el cuerpo y la voz en relación con el espacio y el tiempo a partir de la transformación.
Transformar es cambiar. Se modifica el cuerpo y la voz de los actores para crear personajes, y las conductas que estos realizan ayudan a alterar imaginariamente el espacio y el tiempo reales para crear un espacio y un tiempo dramáticos de tal forma que una sala de una casa, como puede ser la tuya, puede transformarse en una calle tenebrosa y lúgubre durante una noche con un ventarrón, por ejemplo. Cuando hagan ejercicios de improvisación, intenten ser congruentes con sus propios planteamientos. Si proponen que una línea del piso es una cuerda floja en un circo y se suben a ella, entonces su cuerpo y voz deben organizar movimientos, gestos y usos de la voz acorde con ese espacio-tiempo imaginario. Y ahora, ¿cómo se improvisa en grupo? La siguiente cápsula nos dará respuesta a esta pregunta. Durante la Edad Media existieron unos personajes que, además de actuar, hacían acrobacias, cantaban, contaban historias y tocaban gran variedad de instrumentos. Además, eran hábiles para responder y jugar con las palabras. En esto último se parecían a nosotros. ¡Es cierto! También solían viajar de un lugar a otro, divirtiendo al pueblo y contando lo sucedido en regiones lejanas. Gozaban del reconocimiento del pueblo y eran maestros de la improvisación y el espectáculo. Señoras y señores, con ustedes, los juglares. Muchas de las características de los juglares se retomaron en la comedia dell'arte, que surgió en Italia a mediados del siglo XVI, lo que dio un nuevo rumbo a la manera de hacer teatro. Se trataba de un espectáculo popular integrado por artistas ambulantes que se iban presentando en las calles, sin más preparación que la mera repartición de personajes con características solo delineadas. Al no tener una obra escrita que guiara los diálogos, los actores salían al escenario e improvisaban sus frases a partir de lo que suponían debía hacer o decir su personaje. Para caracterizarse, los actores usaban un vestuario que ya tenía un diseño predeterminado para cada personaje, así como máscaras que les cubrían la mitad del rostro. Te lo dije, somos imprescindibles. ¡Sí! En cada presentación participaban entre 6 y 12 actores, con lo que poco a poco se crearon las bases de la improvisación colectiva que conocemos hoy en día. Cuando se improvisa, se sabe cómo empezar, pero no cómo terminar. Los actores pueden ponerse de acuerdo en algunos detalles. Por ejemplo, definiendo un conflicto en el cual se involucran uno o varios personajes, incluyendo algunas de sus características. Así, tienen la punta del hilo, pero los mismos actores van construyendo el desarrollo conforme entran en la situación planteada. Y dado que no hay nada escrito, la voz y la postura adoptadas son tan importantes que al cambiarlas durante la obra, se puede modificar todo lo que se planteó al principio. Llevar a buen término una improvisación exige gran comunicación y atención de todos los involucrados, ya que un actor requiere de los otros para no salirse de la situación. También es importante que todos los que participan tengan claro cuál será la situación dramática que desarrollarán para esbozar las características de su personaje, preguntándose cómo es y cómo reaccionaría ante esa situación. Ustedes también pueden trabajar la improvisación. Comiencen por cuidar que su expresión corporal y verbal sean las adecuadas para su personaje. Esto va a depender de la situación que se plantea. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué papel van a desempeñar? Usen su creatividad y decidan cómo hablaría y se movería su personaje y cómo reaccionaría ante las diversas situaciones que se le presentan. Una vez que tengan claro estos aspectos, ahora sí, entren en acción, a improvisar. Estén alertas, recuerden que es un juego. Observen qué hacen y dicen los demás e inventen parlamentos y reacciones. Este es un momento para poner en juego su capacidad de comunicación, de observación y de reacción para mantener la dinámica con el fin de resolver el conflicto planteado. Ahora pueden improvisar. ¿Quién hubiera pensado que la improvisación fuera tan vieja? Se sabe que desde la Edad Media era ya practicada. Y que los artistas de la comedia dell'arte, ya en pleno renacimiento italiano, eran verdaderos maestros de la improvisación. En el siguiente video se muestran algunos ejemplos de improvisación. ¡Acompáñenme a verlo! En la estructura dramática clásica podemos distinguir 3 momentos. 1. Presentación de la situación dramática y del conflicto. 2. Desarrollo del conflicto. 3. Desenlace o solución del conflicto. Las historias dramáticas se desarrollan a partir de una situación, a la que se conoce como situación dramática.
¿Quién de ustedes ha tenido alguna vez un mal día? A ver, Jessica. El día que llegué tarde a la escuela porque me quedé dormida y por despertarme tarde estaba muy preocupada porque no sabía si iba a llegar a tiempo al examen. Ahora, todos vamos a iniciar con la actividad Mejorando mi día. Así que vamos a mejorar el día de Jessica. Para ello, cada uno de nosotros va a completar la narración en tiempo presente, iniciando con un verbo conjugado en primera persona del singular y terminará la oración con la palabra entonces. Abrí mis ojos y me di cuenta que el despertador no había sonado. No. Y entonces me vestí rápidamente. Y cuando entré a la cocina, mi mamá me había preparado el desayuno para llevar. Entonces, salí de mi casa y justo pasaba enfrente el transporte que me lleva a la escuela. Entonces, me subí al camión y en él venía el niño que me gusta. Entonces, me senté a su lado porque era el único lugar vacío. Entonces, acepté el boleto que le sobraba y que me ofreció para ir a la feria. En la feria me gané el premio mayor para viajar a la Ruta Maya con todos ustedes. Entonces, fui al viaje y me encontré a mi artista favorito. Y nos dio boletos preferentes para su concierto en Brasil. Entonces, cantamos como locos en el concierto. ¡Cante conmigo! Si la historia es así, mañana apago mi despertador. Recordemos que la situación dramática es el conjunto de factores o circunstancias que afectan a los personajes en un determinado tiempo y o lugar. Ahora vamos a contar una historia más para mejorar el día de otro compañero. A ver. El día que fui a comer con mi abuelita para festejar su cumpleaños y olvidé su regalo. Ok. Cada participación que hagamos debe mejorar la historia de Luis cada vez más. Me desperté muy temprano y me arreglé para ir con mi abuela. Y entonces, busqué mi alcancía para tomar el dinero y comprar el regalo de mi abuela. Encontré una tienda de sombreros y entré porque sabía que a ella le gustaban muchísimo. Entonces, escogí el más bonito y pedí que lo arreglaran. Entonces, la señora me pidió que sacara un boleto por la rifa de aniversario del lugar y decía, boleto válido por un sombrero gratis. díganme dónde está esa tómbola para sacar mi boleto para el regalo de mi abuela. ¿Qué podrían decir sobre la situación en las historias dramáticas? Paloma. Que podamos tomar un momento de alguna anécdota personal. Muy bien. Es sugerir una situación para desarrollar con ella una historia en la escena. Que podemos transformarla, mejorarla y hacerla interesante. Bien, muy bien. ¿Qué otras situaciones podrías compartir con tus compañeros para que juntos les den forma en una narrativa teatral? Recuerden que improvisar en equipo, en colectivo, no es sencillo. Exige escuchar lo que su compañero les propone para ser congruentes y verosímiles durante el ejercicio. Por ejemplo, si su hermana les propone que despertaron en medio de una selva a medianoche, ustedes y ella deben moverse y hablar como si estuvieran en esa situación. Ahora los invitamos a que en casa, en compañía de su familia, improvisen distintas situaciones que les ayuden a crear personajes en espacios y tiempos dramáticos o ficticios. Pueden partir de ideas generales como definir el espacio dramático, los personajes que participan y la situación concreta. Por ejemplo, una cárcel por la noche, un policía rudo con 2 presos,
uno muy inteligente y el otro bastante torpe. La situación sería que los presos intentan escapar cuando el policía duerme. La reja está mal cerrada y aprovechan para salir. ¡Pero sorpresa! La puerta principal tiene llave, por lo que deben quitársela al policía que sigue dormido. Pero incluso dormido, no es fácil de eludir. ¿Qué puede pasar en esta improvisación? ¿Qué harían ustedes dependiendo del personaje que les tocó? ¿Qué acciones realizarían? Si deciden hacer este ejercicio, diviértanse mucho, pero también observen el trabajo y compartan puntos de vista que les ayuden a mejorar. Cuídense mucho durante estos días. Nos vemos próximamente. ¡Hasta pronto! Lo más importante de cada tema y asignatura de secundaria lo tenemos para ti en los programas de Aprende en Casa, por lo que de manera rápida y sencilla puedes reforzar lo que estás viendo en la escuela. Conoce más en la página que aparece. Lo más importante de cada tema y asignatura de secundaria lo tenemos para ti en los programas de Aprende en Casa, por lo que de manera rápida y sencilla puedes reforzar lo que estás viendo en la escuela. Conoce más en la página que aparece en la pantalla. Hola, nuestra pausa activa de ahora se llama Fi Fai Fu y vamos a seguir trabajando con percusiones corporales y con movimientos corporales. Esta canción nos va a servir para trabajar percusiones corporales y con nuestros alumnos. Vamos a dividir el salón en dos partes, los del lado derecho y los del lado izquierdo. Los del lado derecho preguntan con una percusión y los del lado izquierdo contestan con otra percusión. Cuando digamos Fi, Fai, Fu, va a ser el siguiente movimiento. Fi, 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 Fai, Fu, Fi, Fai, Fu. Y los del lado derecho van a decir Kumbalala, 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 viste. Kumbalala, 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 viste. Los del lado izquierdo con oh, no, 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 debiste. Oh, no, 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 no debiste. Y los de nuestro lado izquierdo van a contestar oh, la china de la china, bubu, sherina, push. Y los del otro lado les van a contestar igual. Oh, la china de la china, bubu, sherina, push. Si se fijan, esta actividad también tiene que ver con español, a veces con música y con la parte del esquema corporal, derecha, izquierda y la integración en el salón. Hasta ahora no existe una vacuna ni medicamento antiviral específico que prevenga o erradique el COVID-19.
Los afectados de esta infección deben recibir atención médica para aliviar síntomas y, en casos graves, ser hospitalizados. La mayoría de los pacientes se recupera con medidas de apoyo. Actualmente, se investigan posibles vacunas y tratamientos específicos y ya existen ensayos clínicos que están por ponerse a prueba. La OMS coordina los esfuerzos dirigidos al desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar el COVID-19. Gana coronavirus tembi ndabakana. Tengo donanda tehe auna da uyiga tembi. Lotu coronavirus nageto ena corona ndabaka. Gehenda virus ondabaka tembi. Gebenta hundaya. Ekir pemborohan indaya. Yarin shan devuya. Yada bumbakan davuya. Pagaya han shan zaki. Yada zada zihn ndabaka yovuya. Zada za. Pagaya zihn yabaka ohinga zaki shanho. Yada zada yemei shitzahdolin karo tratamiento ya. Gena coronavirus aunque tarotun COVID-19 baneke buchina na no broshitaran shin boy. Gebe tsu tehnina enanda te toihana. Page bugez yazudan haina ano ya hingeza kishan ho dihapanda bana. Da uya na shige buge yemei nda wakawiya na hinget zoda gantsan da hinana. Gena waka yobu di nyeshton dana hangaran hawu zatogan shu ya shin ho hinga mega pambuna yo shine kuya hinga mega hom ya han itengu ya handa the na zatogan tsufu zatogan fashi bagen de tokkinin hats nanda waka yobu nuna coronavirus tembi. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. ¿Qué tipos de instrumentos existen y cómo se clasifican? Los instrumentos musicales han sido clasificados de dos maneras, la tradicional y la organológica. La clasificación tradicional se desarrolló en los siglos XVI y XVII. Este sistema reconoció 4 grupos de instrumentos: de cuerda, de viento, de percusión y otros que llamaron varios. La clasificación organológica fue desarrollada por los musicólogos Kurt Sachs y Eric Hornbostel en 1914. Esta clasificación se realizó considerando el modo de producción del sonido, el modo de construcción y su ejecución. Así se formaron 4 grupos: cordófonos, aerófonos, membranófonos e idiófonos. Posteriormente se les incorporó el de los electrófonos. Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Rapunzel salió de su país porque estaba en peligro, porque un dragón estaba echando juegos a su torre. Hasta ahí ya. Un señor que huye de su país porque tiene miedo. Para mí un refugiado es una persona que tiene que escapar de su país porque tiene una guerra, no está seguro, no está a salvo. Una persona normal como todos, solo que tienen que salir de su país por la guerra. Una persona refugiada sale a otros países, lleva a su familia, empezar de cero, no tienes nada. Como si hubieses empezado a nacer de nuevo en este mundo. Las personas que tienen miedo. Necesito ropa porque no tienen muchos. Si yo soy refugiado, podría salir de mi país corriendo porque estoy en peligro y podría correr más rápido porque debe pasar algo malo en su casa y ya no pueden volver. Si vuelve
a su país que hay guerra, puede morir. Un refugiado es una persona que huye de personas malas para poder buscar un lugar nuevo. No son diferentes a los demás, pero sí tienen o necesitan otro tipo de ayuda y también tienen otros problemas. Digamos que hay un peruano y un ecuatoriano, pero ellos son como hermanos porque es que estamos en la misma tierra y vivimos. Si presentas conjuntivitis, catarro, ronquera, estornudos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular o de cabeza, acompañado de fiebre, malestar general, tos seca o dificultad para respirar, no te automediques. Acude de inmediato a la unidad de atención médica más cercana y no ingieras antibióticos. Quédate en casa, aprende en casa, CAP Casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Presentamos Viaje al Espacio. Sí, esos están muy bonitos. Allí. Hola, ¿qué hacen? Estamos jugando a la aventura espacial. ¿Pero qué aventura espacial? Ni qué nada. Si aquí solo hay triángulos y círculos y reptriángulos y cuadrosos. Claro, Brige, porque son figuras geométricas. Ah, ya entiendo. Figuras geométricas. No entiendo nada. Ay, Brige, hay figuras geométricas en todos lados. Por ejemplo, algunos edificios son rectángulos. Y... este plato es un círculo. Y mira lo que hacemos con estos triángulos. ¡Guau! ¡Son estrellas! Sí, y estos círculos son planetas. ¡Oh! ¡Está increíble! Se me acaba de ocurrir una idea. Sí, Jess, ¿puedes poner este triángulo en medio del espacio? Bridget, no entiendo. ¿Qué hace un rectángulo en medio del espacio? Ah, es que si le pones un triángulo en la punta, entonces se convierte en un cohete espacial que viaja por todo el universo. ¡Wow! Ahora sí me sorprendiste, Brige. Claro. Nuestro espacio está quedando padrísimo. Lástima que no podemos hacer una lluvia de asteroides. ¿Y quién dice que no podemos hacer una lluvia de asteroides? ¡Cuidado! ¡Protéjanse! Porque ahí viene una lluvia de asteroides.
Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Español. Autobiografía. Que los alumnos reflexionen en torno a la escritura de la autobiografía y que aprendan a distinguir entre las dos estructuras más comunes, lineal y mosaico. Bienvenidas y bienvenidos a la programación Aprende en Casa. Es un gusto para nosotros acompañarte en una experiencia más de aprendizaje, estar juntos en esta nueva forma de compartir conocimientos. Deseamos que la programación sea útil para ti y que también sea de tu agrado. Nuestro objetivo en cada programa es acercarte a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado. Ahora en casa y con la proximidad de la familia es muy necesario practicar la tolerancia con los demás. Para lograrlo es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Como lo dice un refrán, creo que todas y todos lo hemos vivido alguna vez en nuestra vida. Ponerse en los zapatos del otro, no hacer lo que no queremos que nos hagan. Además, es una excelente oportunidad para practicar el aprendizaje colaborativo en casa, reforzar lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Ahora mismo estamos transitando por uno muy importante, desde casa y con nuestras familias. Para eso, la Secretaría de Educación Pública ha concebido Aprende en Casa, donde continuarán con sus estudios desde el hogar. En esta nueva forma de aprender es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de clases. Recuerden preparar y enriquecer su carpeta de experiencias de cada sesión, pues de regreso a la escuela servirá para su evaluación. Debemos tomar en cuenta que para estar sano es recomendable estar activo. Aprende en Casa tiene algunas recomendaciones de pausas activas. Con las cápsulas de Suma Minutos fortalecerás tu salud física y mental. Así es, regresar bien preparadas y preparados a sus escuelas es sumamente importante y estas lecciones serán de mucha ayuda. Pero recuerden que la paciencia de ir compartiendo todo lo aprendido forma parte de las herramientas valiosas en este proceso. Y bueno, empecemos. Les proponemos reflexionar sobre un tema muy interesante, la autobiografía. A diferencia de las biografías, en donde un biógrafo escribe sobre la vida de otra persona, en la autobiografía el autor escribe sobre su propia vida. Muy interesante. ¿Qué les parece si vemos el video Una autobiografía para aprender más del tema? ¡Sí! ¡Veámoslo! Durante el programa del día de hoy, conoceremos algunas opciones para narrar hechos o sucesos en una autobiografía. Con este propósito nos acompaña de nuevo el doctor Domínguez Hidalgo. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Podrías decirnos cómo organizar la información de nuestra autobiografía? Claro que sí. La autobiografía se puede organizar de dos maneras. Una, la lineal o cronológica, y la otra por mosaico. La segunda es más nueva, diríamos. La primera se trata de que nosotros recordemos desde que éramos niños
nuestra primera infancia, nuestros 4 años, nuestros 6 años, nuestros 8, nuestros 9, nuestra entrada a la adolescencia, las aventuras de nuestra adolescencia que despierta y quizás hasta los 15 y 16 años en este sentido de los chicos que están en la escuela secundaria. La escuela nos permite ser, por ejemplo, el espacio donde los niños, donde el alumnado va a realizar su autobiografía. De tal manera que describiendo los hechos de su infancia, los espacios, los lugares donde ellos se divirtieron, las escuelas a las que han ido, el jardín de niños, sus maestras, sus compañeros, sus amistades, sus tíos buenos, sus tíos malvados, su abuelita maravillosa y la abuela moderna, o como ustedes deseen decirlo, pero siempre llevando el orden cronológico, de tal manera que va graduándose esta información que dicen su vida, nos van dando a conocer. También puede ser de atrás para adelante y de adelante para atrás. Claro, puede organizarse de 3 maneras, según el estilo narrativo. Esta de que va desde el principio se dice que es ab ovo, o sea, desde el principio. Puede ser a la mitad de la vida, por ejemplo, pueden comenzar a los 7 años y avanzar hacia los 14, y de los 14 regresarse al nacimiento. Vamos a ver un ejemplo de cómo se organiza una autobiografía cronológica o lineal. Yo nací el 18 de abril de 1995, a las 11:30, en el centro de salud. Pesé 3,500 y medí 50 centímetros. Al año empecé a caminar y empecé a hablar a los 2 años. Ingresé al kinder a los 4 años y terminé a los 6. Al mismo tiempo ingresé a la escuela y en 5º año obtuve un diploma por mejor lugar. A los 12 años ingresé a la telesecundaria 67 y voy con buen promedio. Doctor, ¿podrías explicarnos en qué consiste la estructura de mosaico? Claro. Esta es una estrategia más actual, una estrategia creativa, la elaboración de un mosaico que consiste en segmentar toda nuestra vida, diríamos, esa cronología en elementos de tiempo donde pueda uno dedicarle toda la escritura posible a profundizar en ese momento. De tal manera que, por ejemplo, pueden hacerse 4 mosaicos. Uno, por ejemplo, donde se hable de cuando estuve en el jardín de niños. Otro mosaico en el que se hable de mi nacimiento, mis padres, mis orígenes. Otro mosaico en el que diga mis inicios de la adolescencia. Y otro mosaico en el que recuerde, por ejemplo, su salida de 6º año. Obviamente la palabra mosaico no implica solamente la escritura, sino articular los mosaicos, es decir, en cartulina, cortarlos en cuadros, no sé, de 12 centímetros, y entonces ahí anotar todos los elementos para combinarlos, de tal manera que se presenten a todo el alumnado y todos puedan pasar a leer la biografía en mosaico, adornada por supuesto con las fotografías adecuadas o que les gusten a los chicos. En ese caso, el mosaico es una estrategia creativa que tenemos consignada, por ejemplo, en mi libro Estrategias de Creatividad para la clase de español. Perfecto. Pues acompáñenos a ver un ejemplo de un relato que usa la forma de mosaico. Este cuento llamado Medio Cielo, mi mamá me lo leía en las noches. Cuando fue mi salida de 6º grado, la hicieron en un salón donde las chavas iban vestidas con un vestido color rosa y los hombres de traje negro. Bailábamos un vals con la canción del guardaespaldas. Después, en el salón nos dieron de comer crema de nuez y pollo a la naranja y de postre pastel. Y por último empezó la diversión. En esta foto iba en la primaria, tengo 7 años y en la telesecundaria de mi primer grado, el director Joel Sartillo me mandó a llamar a su oficina y me comentó que yo quería participar en la grabación de unos programas para la asignatura de español. Me emocioné bastante al saber que iba a salir en televisión, pero me dio tristeza porque solo iba a salir para las telesecundarias. Lo bueno de todo esto es que me van a regalar una copia de los programas que grabé. Cuando era bebé, era muy tranquila. Tan tranquila que me comentaba mi mamá que parecía que estaba muerta, pues no lloraba y ni daba lata. Nada más hacía unos pequeños quejidos, pues para que me cambiaran el pañal y me dieran de comer.
En esta foto tengo 6 meses y pues era la consentida de casi todos porque estaba chiquita. Esta muñeca apenas me la regalaron en una fiesta infantil. Tomando como referencia a las personas más significativas de nuestra vida, ¿cómo podemos describir nuestra biografía? Esto es muy importante si tomamos en consideración la estrategia creativa del mosaico. Por mosaicos nos puede dar un relato muy agradable, es decir, donde dediquemos un mosaico para aquellas personas que nos han causado alguna alegría o inclusive algún daño. Por ejemplo, el mosaico puede estar referido solamente a su padre, mi padre, o puede ser mi madre, o puede ser los dos, mi padre y mi madre, o mis padres. Tengo un libro que se llama Entre la bruma, que está escrito justamente así, con los afectos que van transcurriendo en la vida del autobiografiado. Así él se refiere a, por ejemplo, el texto cuando ella vivía, se refiere a su abuelita que ha muerto, y entonces son los encuentros y los recuerdos tristes del adolescente frente a su primer contacto con la realidad brutal de la muerte. Otro, por ejemplo, es cuando le pasó que por comer mucho se enfermó del estómago y se llama Ya no lo vuelvo a hacer. A veces hay referencias a sus amigos, o a sus juguetes, a los animales de su preferencia, y todos estos seres que van rodeando al chico pueden ser los detonadores del relato, de tal manera que lo van haciendo más agradable, más fluido. Y cuando, por ejemplo, se termina la serie de textos que forman los mosaicos, pueden ser puestos en las paredes con la escritura de cada alumno, pero al mismo tiempo, como lo dije hace un rato, con las fotografías, las ilustraciones, los recortes y sus creaciones que ellos tengan. De tal manera que así el mundo que rodea al chico, sus padres, sus amigos, sus tíos, el tío bueno, el tío malo, la abuela consentidora o la abuela moderna, van reflejándose en el relato que van ellos haciendo. Ahora veamos un ejemplo de este tipo de relato autobiográfico. Mi abuelito me platicaba que cuando yo era bebé, era muy berrinchudo y por todo lloraba. Pues si yo quería algo y no me lo daban, inmediatamente empezaba a llorar. Hasta que me lo daban y rápidamente me tranquilizaba. También mi abuelita me platica que me gustaba estar todo el tiempo en el patio para estar jugando con mi carro de batería que me había regalado mi papá y estar jugando fútbol con mis primos. Una vez que hemos escrito nuestra biografía, ¿qué nos recomienda para darla a conocer? Hay muchas estrategias creativas, puedo mencionar 4, la del mini libro, la del libro colectivo, la del libro gigante o la de la gran fiesta de las autobiografías. El libro mini libro es un pequeño librito, pues, donde los chicos escriben sus autobiografías y las tienen personales con su título que ellos le creen. El libro gigante es en una cartulina, no sé, de 1 metro por 50, hacerlo espectacular con fotografías, imágenes, etc. El libro colectivo, cada uno de los alumnos imprime en fotocopia su autobiografía y se las da a cada uno de sus compañeros, de tal manera que todos tengan un libro donde están todas las autobiografías, ahí las lean y entre todos se vayan corrigiendo los errores sintácticos, ortográficos, etc. Y la gran fiesta de los libros, como su nombre lo indica, pues con sus pastelillos, sus taquitos, sus horchatas, hacen la gran fiesta y presenta a cada uno su gran libro de autobiografías. Eso es una forma de que los chicos no solamente aprendan, sino que se sientan que han aportado a los demás socializando su trabajo. Muchas gracias, doctor. Bueno. Además de esas opciones, existen hoy en día las páginas electrónicas y los blogs, en donde podemos encontrar diversas autobiografías. Los invito a conocer más al respecto. Un blog, también conocido como bitácora, es un sitio en el que cualquier persona que tenga acceso a Internet puede publicar textos e imágenes propios o compartirlos de uno o más autores.
En general, el blog se utiliza como un diario personal en línea, es decir, su autor escribe y publica lo que piensa y le sucede cotidianamente. La mayoría de los blogs permiten a sus lectores añadir comentarios que pueden ser leídos por el propio autor del blog y por los otros lectores. Así es posible establecer un diálogo. Para encontrar más información sobre cómo crear tu propio blog, puedes consultar la guía Aula de Medios sobre el uso del navegador de Internet para crear y publicar un blog, o visitar las páginas web que aparecen en la pantalla. La decisión sobre qué desean contar, la manera como narrar y el medio que desean utilizar para difundirla es suyo. Es el caso de Alejandro Aura, poeta y dramaturgo mexicano, fallecido el 30 de julio de 2008, quien eligió contar los últimos episodios de su vida en su blog. Ahí podemos leer y escuchar en su voz esta despedida. Despedida. Así pues, hay que en algún momento cerrar la cuenta, pedir los abrigos y marcharnos. Aquí se quedarán las cosas que trajimos al siglo y en las que cada uno pusimos nuestra identidad. Se quedarán los demás, que cada vez son otros, y entre los cuales habrá de construirse lo que sigue. También el hueco de nuestra imaginación se queda, para que entre todos se encarguen de llenarlo. Y nos vamos a nada limpiamente, como las plantas, como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo, y luego sin rencor deja de estarlo. Nos vamos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos, y digo adiós. Me conmovieron muchísimo las palabras de Alejandro Aura. Sí, a mí también. Además, son muy poéticas, como esas líneas en las que dice: y nos vamos a nada, limpiamente como las plantas, como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo, y luego sin rencor deja de estarlo. Uy, se me volvió a enchinar la piel nada más de escucharte. Como vimos, una autobiografía nos permite reflexionar sobre nosotros, poner a trabajar nuestra creatividad y ser, por medio de la letra escrita, los protagonistas de una historia para contar a otros. Y tiene varias maneras de contarse, no solo como la hemos vivido, sino como la queremos narrar para que sea atractiva. ¿Saben? Me dieron ganas de escribir mi autobiografía. ¿A ustedes también? Pues manos a la obra. Antes de que se pongan a escribirla, les recomendaré algunas preguntas que les pueden ayudar a pensar en la forma de empezar su autobiografía. ¿Qué pasajes de su vida, personas, animales y objetos consideran más importantes para incluirlos en su autobiografía? ¿Qué estructura seguirían para escribir su propio relato? ¿Qué estrategia elegirían para hacer pública su autobiografía? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene para ustedes escribir su relato autobiográfico? En anteriores programas les hemos compartido algunas preguntas que también podrían servirles en esta ocasión para crear su autobiografía. Por ejemplo, podrían reflexionar sobre: ¿qué les pareció lo que aprendieron? ¿Por qué es importante hacer una autobiografía? ¿De qué podría servirles? Estas preguntas tienen el objetivo de reforzar lo aprendido. Podrían buscar autobiografías en algún libro que tengan a la mano para considerar algún estilo personal u otros elementos importantes para escribirla. Una vez que se aprende algo, hay que reforzarlo. Y eso se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, platicando con la familia sobre lo que aprendimos. También enriqueciendo la carpeta de experiencias que será la base de su evaluación cuando regresen a la escuela. Pueden planear su autobiografía y pensar en cómo escribirla y en qué medio darla a conocer. Les recomiendo que utilicen la paciencia en este proceso para que tengan una lista ordenada de eventos importantes de su vida.
Es posible que conforme escriban tendrán dudas, para lo cual pueden consultar su libro de texto u otros recursos como los que presentamos en el video, o bien cuando regresen a clase apoyarse con sus compañeras o compañeros y desde luego con su docente. Ahora que están estudiando desde casa, podrían preguntarle a su familia datos de su vida personal, cuando aún eran muy pequeñas o pequeños y no lo recuerdan. De esta forma y con un poco de creatividad lograrán crear una narración mucho más interesante. ¿No les parece? Nuestros mejores deseos para ustedes. Recuerden que muy pronto volveremos a acompañarlos en un programa más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Hola, soy Lilia Vicente. En esta pausa activa vamos a cantar una canción que se llama La Selva. En esta actividad vamos a trabajar segmentos corporales, ritmo e imitación de animales. La canción va de la siguiente manera. Tú vas a repetir después de cada frase que yo diga. Cuando yo a la selva fui, vi un animal muy particular, con una mano así, que hacía cuá, 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 que hacía cue, cue, cue. Cuando yo a la selva fui, vi un animal muy particular, con una mano así, con la otra así, que hacía cuá, 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 que hacía cue, cue, cue. Cuando yo a la selva fui, vi un animal muy particular, con una mano así, con la otra así, con un pie así, y hacía cuá, 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 que hacía cue, cue, cue. Cuando yo a la selva fui, vi un animal muy particular, con una mano así, con la otra así, con un pie así, con el otro así, y hacía cuá, 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 y hacía cue, cue, cue. Cuando yo a la selva fui, vi un animal muy particular, con una mano así, con la otra así, con un pie así, con el otro así, con la colita así, y hacía cuá, 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 que hacía cue, cue, cue. En esta actividad puedes utilizar diferentes variantes, diferentes partes de tu cuerpo. Inclusive puedes hacer gestos con la boca, con los ojos, con la trompa. Hay muchas variantes. Es cosa de que utilices la creatividad. Gracias. Hasta pronto. Tú que puedes quedarte en casa, trabaja en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
encuentre en zonas donde se ha detectado el COVID-19 o las ha visitado en los últimos 14 días, le recomendamos lo siguiente. Siga las medidas de protección indicadas. Si tiene algún malestar, por mínimo que sea, como dolor de cabeza o rinorrea, permanezca en casa. Evite contacto con otras personas o visitar centros médicos. Si presenta fiebre, tos o tiene dificultad para respirar, busque asesoría médica de inmediato. Informe lo antes posible si viajó recientemente o mantuvo contacto con viajeros. Coronavirus un pai iklelo bukava virus unupu bao yetele basho tsayikle sein bishane sasa kalo o sabukava beyo tumenu winkile leshma chikan iklelo olibei mehen yang corona kutip itiobe yo saluyan tal tu shukushtalobe le iklel virus oba kukahkun sikubao ichilin winkilalong wat ahech tumenki atsent kabahe helu beita luseb kimi le virus obo chen bashane wama utsatsent kabahe ubeita lutalam tatakkenu hachkohan kun seche yantunu yanta la bisal hospital utiala utsikananta le coronavirus yash ila binku kohan kun sikmak binte chinao beishanu médico la atenchen kahakti mehen palale olibeichen se embine kuyanta lo senog yete kusiman kilobsham chembale wama hacht ahe chetel ma utsatsent kabahe awin kilale seb binku kohanta lekenu yesuba ekohanil tawin kilalo yana kanik chokui stiking seen hesim kinampol sasakal watong hach grave chahbine yanu kahalawuyik bin ukupulawik tumemas chambelo meyaha pulmo kuyikilal virus tasbilumeta tumenulak mash pakbensi yamba alobubeita la medico ti alma opak atechek ohanilo heshwa katoikak ab waka hele ichanai chinhok en wahachk abeta hoko wahachk abeta meya sham mahach nats kabatu yikna masho kasko hanta ko yete sen wasasa kal waka imuch kanantimbao ne helu beita li medico mautsaya le coronavirus tiulak mashobo ¿Qué les pareció lo que aprendieron hoy? Hay que reforzarlo buscando información en algún libro que tengan a la mano. Lo importante es que una vez que se aprende algo hay que reforzarlo. Y eso se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, leyendo o platicando con sus familiares sobre lo que se aprendió. También enriqueciendo su carpeta de experiencias, que será la base de su evaluación cuando regresen a la escuela. Sobre lo que hoy aprendieron, también sería muy útil reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué tanto sabían de lo que hoy se vio en la clase? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar en lo que se vio en clase y compartir su investigación? ¿Qué dudas les despertó lo visto en clase? Y además de preguntarse, no olviden continuar con sus hábitos de higiene en su casa para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Recuerden, lavarse las manos frecuentemente durante 20 segundos, estornudar o toser cubriéndose con la parte interna del brazo, conservar siempre la sana distancia. Continúen con nosotros en Aprende en Casa. Clasificación A. Apto para todo público. Programación, primero de primaria. Lección. ¿Qué es programación? Hola amigos, bienvenidos a Telequantrix. Yo soy Gisela